Así que mis queridos videógrafos, si tú eres uno de los que subtitula sus videos o trabajas para empresas que necesitan que subtitules los videos, este efecto o esta herramienta es para ti. Pero antes que nada te voy a invitar a que me sigas a mi Instagram y también si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Vámonos al intro primero. Mis queridos fotófilos, bienvenidos de nuevo a este canal de fotografía que estoy construyendo para ustedes. El día de hoy estoy súper emocionado porque Adobe acaba de sacar una nueva versión, una nueva herramienta más bien, para poder transcribir los textos de español a inglés, viceversa. Pero esta herramienta es tan buena que lo va a hacer automáticamente nada más con escucharte. Yo lo probé hace rato y es una maravilla. Esta versión está en fase beta todavía, así que no creo que todos la puedan utilizar. Pedí una aprobación para que me dejaran utilizarlo antes de que saliera para poder probarlo y me aceptaron la aprobación. Me la enviaron hoy por la tarde y entonces lo probé, pero con el poquito tiempo que lo probé me pude dar cuenta que es una herramienta que te va a facilitar mucho si es que necesitas hacer el subtitulado, ya sea en español o en inglés. Bien chicos, ya estamos dentro de Premiere y les voy a mostrar en este momento cómo es que funciona esta herramienta. Aquí tenemos el video, que por cierto va a ser un spoiler porque este video todavía no lo voy a subir, pero pronto se subirá. Así que vamos a hacer una nueva secuencia desde el clip para que ya todas las características del video ya estén directamente desde la toma. Entonces vamos a adelantarnos a la parte en la que empiezo a hablar, como siempre bien nervioso, ¿verdad? Aquí vamos a irnos a la parte de ventana y luego vamos a abrir texto. Una vez que abramos el texto, vamos a ponerle transcribir secuencia. Aquí lo único que vamos a hacer es audio de pista, vamos a darle mezcla porque aquí solo vamos a utilizar un audio, no vamos a utilizar más. Idioma, vamos a ponerle español. Lo puede hacer en inglés, pero la traducción no es correcta, así que yo primero les sugiero que pongan español. Y después, si quieren ponerlo a inglés, lo vuelvan a transcribir. Vamos a darle transcribir de punto de entrada a punto de salida. Y vamos a darle transcribir. El programa automáticamente va a empezar a escuchar todo el video. Y después va a crear todo el texto con las palabras que nosotros hayamos dicho. Como les recuerdo, si tenemos una buena dicción, el programa se le va a hacer mucho más fácil reconocer tus palabras. Vamos a esperar un poquito para ver qué tan bien funciona. Bien chicos, ya acaba de escribir todo el texto que yo dije. Obviamente que ha de tener algunos pequeños errores, pero vamos a darle crear subtítulos. Y le vamos a poner formato subtítulo, estilo ninguno. El estilo es en qué tipo de texto o qué tipo de letra es la que tú quieres en tu subtítulo, para que ya la tengas como predeterminada como el tuyo propio. Pero aquí lo voy a dejar ahorita así porque yo no tengo ningún estilo predeterminado o creado por mí. Así que vamos a darle y vamos a crear usando transcripción de la secuencia. Ok, aquí ya se pusieron por default todos los textos en automático. Así que vamos a darle play para escuchar y ver si el tiempo, mis palabras y el texto caen al mismo momento. Mis queridos fotófilos, bienvenidos de nuevo a este canal de fotografía que estoy construyendo para ustedes. El día de hoy estoy haciendo una sesión fotográfica súper genial. Como pudieron darse cuenta, está encajado a la perfección. O sea, el programa es impresionante. Más bien, la herramienta que acaban de sacar es impresionante. Espero que la saquen pronto ya para la versión más nueva de Premiere, porque es una herramienta que realmente te va a ayudar muchísimo si deseas transcribir tus videos o si los quieres subtitular en español o en inglés o en el idioma que tú quieras. O sea, va a ser súper sencillo, súper rápido y ya no vas a perder tanto tiempo al momento de hacer los subtítulos. Así que créanme, hasta este mismo video que estoy haciendo ahorita lo voy a subtitular para que puedan ver la maravilla que es y lo rápido que va a ser hacerlo. Entonces, estoy impactado. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció la herramienta? Es fantástica, ¿verdad? A mí me impresionó, o sea, es wow porque te lo hace todo súper fácil, nada más te escucha y sí, obviamente si como yo que tengo problemas de dicción,
no va a reconocer ciertas palabras el programa, pero me va a facilitar demasiado porque lo va a escribir completamente. Entonces las palabras que tengan error yo las puedo corregir después, pero lo va a hacer caer en el tiempo necesario que estoy hablando, y eso es muy fácil porque ya después puedo agarrar ese texto, transcribirlo en inglés y poder hacer los subtítulos en inglés, que en YouTube eso ayuda demasiado. Por cierto, creo que no se han dado cuenta, o tal vez sí, que no me veo tan o no se ve la toma tan amplia como debería, y eso es porque estoy probando una de las cámaras que me acabo de comprar hace poquito y la estoy estrenando. Quiero ver qué tan buena es pues su calidad en imagen y también qué tan veloz es a la hora de estarme enfocando con un 24 milímetros. Como es una cámara APS-C, el 24 milímetros no es un 24 milímetros, se convierte creo que en un 35 milímetros más o menos. Así que por eso me están viendo un poquito apretadito. Pero no se preocupen, solo la estoy probando por este video y pronto volveré a la Sony A7 III. ¿Quieren saber cuál es esa cámara? Bueno, pues ahorita les digo, pero primero que nada, espero que les haya gustado mucho el video. Si te gustó el video, dale un like y déjame en la parte de abajo los comentarios qué es lo que te pareció de este video. Si te encantaría seguir viendo y aprendiendo más sobre Premiere, yo puedo darles algunos tips de los que sé, porque tampoco soy un maestro en Premiere, solo sé algunas cosas básicas, pero si ustedes desean, yo puedo hacer unos tutoriales de cómo empezar a aprender a usar el Premiere. Así que chicos, si te gustó el video recuerden darle un like como ya lo comenté. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas y también recuerda activar esa campanita para que YouTube les recuerde cuando es que subo un video nuevo. ¿Quieren saber qué cámara es la que me compré? Es la A7 II. Nos vemos hasta la próxima.